Muy buenas, mi nombre es Jay Naranjo, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Física y junto a mis compañeros Larry Brown y Christopher Ureña, también de Ingeniería Física, y Neisser Brown y Daniel Rayo de la carrera de Ingeniería en Computadores, vamos a presentar sobre aplicaciones del entrelazamiento cuántico en la computación cuántica. Esto sería el presente año 2021, en segundo semestre, para el curso de Física 4. Para poner un poco en contexto, me gustaría empezar hablando de la historia de la mecánica cuántica, ya que como cualquier otra ciencia no tuvo su aparición así porque así, tuvo un gran desarrollo y mucho contexto. Esta empezó a formarse a principios del siglo XXI, del siglo XX, una época marcada por conflictos bélicos y por una edad dorada de brillantes científicos, brillantes mentes, y naturalmente que realizaron grandes descubrimientos. A inicios del siglo XX fue Max Planck quien, con la teoría de la ley de distribución de energía del espectro normal, propuso que la radiación no se emitía de forma continua, sino en cuantos. Esta pregunta, el por qué se emite de esa forma, es como la pregunta base de que generó tantas dudas y que comenzó todo este proceso del desarrollo de la mecánica cuántica, porque más tarde él no logró dar respuesta a esto. Más tarde, científicos como Erwin Schrödinger, Heisenberg, Dirac, llegaron con nuevas propuestas sobre ciertos descubrimientos de esta nueva mecánica, toda a base a partir de esta primera interrogante. Y esta fue como el principio, los primeros años de la mecánica cuántica, eh, su nacimiento y cuando realmente se propuso como una ciencia de verdad, como una rama de verdad. Y bueno, pues ha llegado a lo que tenemos hoy en día con los avances, con los usos que se le ha intentado dar, pero eso lo van a hablar mis compañeros. Ok, ahora algunos fenómenos en la mecánica cuántica, como podemos observar, nosotros sabemos que Young, quien hizo el experimento de la doble rendija, observó que al pasar electrones por medio de esa doble rendija, no dejaba su marca de manera corpuscular, sino que la dejaba de manera interlineada, o sea, el comportamiento generado por una interferencia de ondas. Entonces, si este electrón que nosotros conocíamos como una partícula, o por lo menos como comportamiento de partícula, se comportaba como onda mientras estaba propagando por cualquier medio, entonces eso significaba que este electrón podía encontrarse en cualquier margen de la onda. Entonces este margen se podía medir, claro, cuando este margen se mide, entonces se iba a encontrar en alguno de los lugares, pero todo por densidad de probabilidad de la onda. Entonces aquí es donde nosotros conocemos la superposición, donde podemos decir que el electrón está en uno o varios lugares al mismo tiempo. También podemos saber que cuando dos partículas están superpuestas, o sea que están entre dos márgenes completamente diferentes y estos interactúan, puede generarse un entrelazamiento entre estas dos partículas que estén superpuestas, el llamado entrelazamiento cuántico. O sea, lo que le pase a una partícula le puede pasar a la otra, sea en el mismo caso o incluso en el caso contrario. Y esto sucede de manera instantánea, o sea, en el tiempo cero completamente. Y no importa la distancia, sean años luz o sea cualquier otra medida, funciona exactamente en el mismo momento, lo cual no está contradiciendo la relatividad especial porque esto afecta únicamente a niveles cuánticos. Ahora, para introducir un poco el tema en la computación cuántica, vamos a hablar un poco acerca de los qubits. Los qubits estaríamos hablando de la unidad mínima de información cuántica. En la computación clásica tenemos los bits, los cuales son capaces de contraer dos estados diferentes, se llama ese 0 y 1. Los qubits pueden tener 0, 1 y 1 y 0 al mismo tiempo en cualquiera de los dos estados. Entonces, el estado 0 se denota por este vector, el cual se denota como más, es un vector de una columna, dos filas, o 1, 0. El estado 1, que es el vector 0, 1. Y también tenemos la compuerta cuántica que superpone llamada Hadamard, la cual está dada por 1 sobre raíz de 2 por esta matriz 2 por 2, como podemos ver en la parte derecha de la presentación. Cuando se hacen las operaciones entre estos vectores y matrices, es una multiplicación, se genera que el estado obtenido es un estado compuesto por 0 y por 1, claro, con un 50% de probabilidades. Entonces, en la siguiente presentación podemos ver también un circuito que es un circuito de entrelazamiento. Ese es el circuito de máximo entrelazamiento cuántico, donde aquí se hace uso de dos qubits,
uno en estado 1, otro en estado 0. Bueno, en realidad están los dos en estado 0, pero la compuerta NOT lo hace estado 1. Se le aplica una superposición y la otra compuerta que tenemos es el NOT controlado, lo que genera que estos dos estén dependiendo uno de otro. La compuerta NOT únicamente afecta al estado 1 y el target, que es el punto marcado, o sea, el qubit en estado 0, va a depender completamente de la superposición generada por el primero, lo que es un máximo entrelazamiento, como podemos ver en el gráfico de barras, y hay un 50% de probabilidades en hallarse en ambos estados. Ahora, los qubits al estar entrelazados pueden mostrar cierta constancia en los datos, porque aunque un grupo de qubits totalmente independientes esté procesando un mismo dato o un mismo bus de datos, esos van a tener constancia de lo que están haciendo. Por ejemplo, supongamos que dos personas están leyendo un mismo libro en lugares totalmente diferentes. Si la persona A lee 10 páginas y la persona B lee otras 10 páginas, la persona A va a tener, tanto como la persona B van a tener la información incompleta. Eso en el modelo de computación clásica. Ahora, en la computación cuántica, la persona A puede tener la información de la persona B y viceversa. De esta forma, el intercambio de datos para su procesamiento se reduciría en tiempo de ejecución, lo cual haría programas mucho más eficientes. Dentro de todas las aplicaciones que nos permite la cuántica se encuentra la criptografía. Actualmente esta se utiliza para la creación de contraseñas o bien para la divulgación de información sensible. La criptografía nos permite la creación de códigos cada vez más sofisticados y seguros, en los que ni en los ordenadores más potentes podrían llegar a encontrar cuál fue la forma en la que se obtuvo dicha combinación, siendo así un sistema extremadamente seguro. Cabe destacar que las claves públicas funcionan con un sistema criptógrafo llamado RSA. Su nombre proviene de los inventores Rivest, Shamir y Adleman del Instituto Tecnológico de Massachusetts, cerca del año 1977. El RSA utiliza un algoritmo que se basa en el producto de dos números primos grandes, por lo que su seguridad radica básicamente en el problema de la factorización de números enteros. Cabe destacar también que los números primos utilizados tienen alrededor de 10 a la 300 su número de cifras. De manera de conclusión, la física cuántica es fundamental en el mundo que conocemos, ya que aparte de explicarnos el funcionamiento de la naturaleza a escalas especialmente pequeñas, posee gran cantidad de aplicaciones demasiado importantes en el mundo moderno. Podemos rescatar que la computación cuántica aprovecha tanto la superposición como el entrelazamiento para crear ordenadores con una gran capacidad computacional. Para ello se usan estados entrelazados, como si fueran compuertas lógicas. Y también cabe rescatar que si un ordenador cuántico no usa el entrelazado, no será capaz de superar a uno clásico. Entonces podemos decir, como conclusión, que el entrelazamiento cuántico es un requisito para la computación cuántica. También, de manera de concluir, en aplicaciones, la criptografía es fundamental en la parte de la seguridad, que son avances para la creación de códigos de seguridad bancarios y divulgación de información privada. Esas serían las conclusiones. Y enseguida las referencias. Y muchas gracias.